Mire, digamos que nuestra próxima invitada es caraqueña, ¿sí? Pero es que ha hecho vida laboral en Carabobo por muchos, muchos años. Es una institución en el periodismo, es una referencia, es un ejemplo, es una guía. Trabajó en El Carabobeño, en Notitarde, fue una de las figuras periodísticas más importantes en la querida y recordada RCTV, en su época dorada además, donde condujo su programa Lo de Hoy es Noticia. También ha hecho radio aquí en su estado, en Onda, en Unión Radio. Qué gusto, qué privilegio recibir a Damelis Díaz. Damelis, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz y muy emocionada. ¿Por qué? Porque estaba con un susto. ¿Por qué? Por la entrevista contigo, tú sabes que cuando me llamaron a Radio Caracas Televisión, que estaba aquí en Valencia haciendo vida profesional, llamen a la muchacha del Lago de Valencia. Entonces subí al el ascensor sintiéndome como esa muchacha del Lago de Valencia hace más de 30 años. Y seguimos hablando del Lago de Valencia igual. Y cada vez que llueve vuelve a hacer noticia el Lago de Valencia. Y pasan los años y no dejan, ¿no? Y la contaminación. Sí, ¿no? Sí, sí. Es tema reciente. Nos decía, por cierto, Ruth Lara Castillo, y me salgo un poco de la batería de preguntas que tenía preparada, que estás muy activa. Estás muy activa físicamente, quiero decir, haciendo deporte, preparándote. Claro, porque hay un nuevo nicho generacional que es la nueva longevidad. Y la nueva longevidad es una ventana hacia la juventud, porque nosotros en este grupo etario estamos dándole más tiempo a la vida con calidad. O sea, la jubilación no empezaba a los 55 años, no, una persona hoy de 55, de 60 o más años está en la plenitud, en la mejor etapa de la vida, y para eso hay que prepararse, conectarse, digamos, con esas transformaciones que hay en el cuerpo y evitar toda enfermedad asociada a la edad. No te voy a preguntar la edad, No, para nada, no lo voy a hacer. Pero ¿sientes que te preparaste en tu vida para este momento? No necesariamente, porque uno cuando está más chamo, uno anda en el impulso de lo que quieres hacer, de la pasión de lo que quieres hacer, y tienes poco tiempo de pensar en un retiro. Y mucho menos en las circunstancias actuales que estamos viviendo. Sí, porque si tú me dices lo que invertí, yo tengo mi casa, o sea, para el futuro, pero cómo pensaba vivir esta etapa de mi vida es totalmente diferente, ¿no? Absoluto. Uno aportaba al seguro social y había hasta diferentes maneras para tener al final, como en otros países del mundo, una pensión diferente. Ahorita eso todo ha cambiado. Entonces sí me preparé de una dimensión diferente, pero nunca pensé que iba a estar viviendo unas circunstancias como las que estamos viviendo en este momento. Y le decía yo a Ruth, yo a mis 54 estoy a tiempo de prepararme para mis 60 y mis 70. Claro. No es tarde, no es tarde. No. Es Damelis Díaz, nuestra invitada, a varios colegas, Damelis, contemporáneos, con peso, con nombre en el periodismo. Les comentaba durante la semana que estaríamos conversando hoy viernes, y todos, subrayo todos y lo pongo en negrita, todos. Entonces la reacción fue la misma. Cuando hablé de ti, se le pusieron los ojos vidriosos, esbozaron una sonrisa, creo que transmitieron nostalgia, pero sobre todo respeto. Y mira que es un gremio que a veces no es tan solidario como se cree, ¿no? Pero todos, es que fue transversal. Te aman, te quieren. Yo le doy gracias a Dios, y cada vez que tengo un tipo de reconocimiento de ese tipo, le doy gracias a Dios, porque un periodista siempre tiene que ser humilde y sobre todo en el transcurrir, respetar al otro como legítimo otro, y sobre todo ubicarse en ese país del centro, aunque hay circunstancias como la que hemos vivido en los últimos años, que es muy complicado ubicarse en ese país del centro. Sí. Entonces es como que cuando tú estás apasionado, tú tienes valores, tú sabes que la ética es lo más importante, tú sabes que hay diferentes miradas en relación a un problema, y tú te ubicas en eso, procuras orientarte y no abandonar, aunque puedas tener tentaciones cuando tú estás en un programa donde eres visible y eres una figura pública a nivel nacional. Entonces sí, pueden haber acercamientos, pero por ejemplo yo aprendí en la Universidad Central de Venezuela que la publicidad en sí mismo no estaba vinculada a la información. Entonces, más que yo tener que ir a buscar clientes, era un equipo de mercadeo, y cuando eso estaba listo yo los conocía, pero no, tú sabes, era diferente la relación
entre la información y sobre todo para programas de opinión. Entonces Claro. yo agradezco mucho las oportunidades y bueno, esa lucha, y uno cuando tiene menos años tiene una energía, tú sabes, cambia la energía porque igual la tenemos Es ahorita. verdad, es verdad. Hablas de humildad, pero también hablas de una trayectoria y de una proyección. Te amamos en todo el país, te respetamos en todo el país. ¿El ego en algún momento fue un tema a controlar? ¿En algún momento? ¿Tuviste que ocuparte de él? No necesariamente a nivel consciente, porque, por ejemplo, como yo estaba formando una familia y tenía pareja, entonces, para mí, esos momentos donde el ego o el brillo podía asaltarme o que me abordaban, pues yo no iba mucho, yo me iba a mi casa, porque como me imagino que igual que tú, tenía que dormirme temprano para levantarme a las 4 de la mañana, entonces, Ojalá. ese tipo de bueno, tú tienes una energía y tú sí tienes que estarte cuidando tu energía. Ahí está. Y sí, entonces, claro, no tenía tanta exposición por mis propios compromisos Sí. familiares como mamá. Tuve un hijo en pantalla, que es mi hijo Alejandro Roque, 9 años después. Entonces, eso me daba una riqueza en otros ámbitos que me alejaban un poco de esa tentación del ego. No ego, pero llegó un punto en algún momento en que te incomodara ser tan visible, estar tan expuesta. Sí, como que siempre. Sí, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, ahorita todavía ha pasado mucho tiempo y si ando, mi hermana dice, tienes que andar siempre impecable con un detalle en la cara y todo, de que te vayan a ver que tú andas. Yo vengo del gimnasio, de physical training, entonces llego toda sudada y todo, pero necesito antes de llegar a mi casa pasarme en el mercado para comprar unos cambures, por ejemplo. Pues, y entonces, cuando me veo en ese estado, me da como un poquito de pena, porque tú sabes, la mirada, el look. Entonces, sí es alguna cosa, pero igual lo agradezco, asumo el tiempo, porque también uno tiene que aceptar cómo va cambiando la imagen. Claro. Y ese es un tema bien complicado que a mí me ha costado, porque tú sabes que uno tiene un ritmo y la mente, y quiero hacer esto y quiero hacer el otro, no sé qué, y me he dado cuenta que por más que sea, el ritmo del cuerpo es diferente. Claro. Yo, por ejemplo, caminaba con mi hijo que es fitness y entonces yo quería ir al paso de él, hasta que me di cuenta que me tuve una lesión en la columna que si caminaba a ese ritmo empezaba a cojear y él empezaba a verme no sé qué, entonces estoy aprendiendo todavía Sí. que tengo que tener mi propio ritmo, Claro. respetar mi propio ritmo, mis propios tiempos, que no quiere decir que no voy a llegar, pero en una dimensión diferente. Claro. Damelis, quiero que escuches con atención esto que va a sonar de fondo. ¿Cómo ha sido la esencia de mi vida? Entonces eso es una etapa, además de a nivel personal, en el ámbito personal, en el ámbito de la historia de un país, Sí. en el ámbito del ejercicio profesional, que yo le digo a mis estudiantes de tercer semestre, de la oportunidad de entrevistar a personajes, presidentes en el Congreso, especialistas sin ningún temor de que pudiera mi vida o la de mi familia correr peligro. Es una emoción que es la esencia de mi vida, una historia que está ahí y que de pronto está expresada en las líneas de expresión, que uno también tiene que abordarlas de una manera diferente. Para quien no lo identificó, probablemente por razones de edad, eso que escuchamos es parte del intro de Lo de Hoy es Noticia. Has descrito ya has esbozado esa época y el ejercicio de la profesión en esa época, ¿no? Sí, y es una oportunidad interesante porque podíamos acercarnos al hecho noticioso, indagar, explorar, ver los diferentes puntos de vista. En el programa se presentaban diferentes opciones, los que estaban a favor o en contra, el especialista, es decir, era El una deber ser. riqueza, el deber ser. Y era, claro, una información, por eso generaba una discusión hasta la agenda pública del día a día, lo que se estaba investigando en el Congreso, los casos de corrupción, sin temor, digamos, a los riesgos del ejercicio de la profesión. Hablas, entre otras cosas, de tener la oportunidad de entrevistar al presidente. Nelson. Buenos días, Venezuela, un placer estar compartiendo con... Buenos días, Venezuela, un placer estar compartiendo con ustedes el inicio de este día donde realmente se marca una nueva etapa histórica en la historia política de este país. Estamos desde la residencia presidencial La Casona, específicamente desde el despacho presidencial,
con el senador vitalicio Carlos Andrés Pérez, ahora expresidente de la República, luego de la decisión que tomara ayer el Congreso de la República en sesión extraordinaria. Y sé que el país está a la expectativa de lo que serán las primeras declaraciones del expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Bienvenido al programa. ¿Y cómo se siente frente a esta histórica decisión? Bueno, no diría que sorprendido, porque era una decisión anunciada. 1 de septiembre de 1993, entrevista a Carlos Andrés Pérez, histórica, el día después de la destitución. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo se da? Se da porque igual había esa credibilidad y esos espacios para poder hacer entrevistas. Entonces era como, no era sencillo, pero el hecho de que tuvieras credibilidad y tuvieras una historia de respeto frente a las pantallas, garantizaba que pudiera, si se hacía todas las gestiones de producción, por eso los productores son un motor, es algo demasiado importante, y también las relaciones que puedan tener, digamos, los directores y dueños de medios de comunicación para que se diera la entrevista. Y claro, uno tiene que prepararse absolutamente, claro. Tiene que tener una batería de preguntas, inclusive para un entrevistado que no era fácil como él, porque él decía, no me digas expresidente, o estás contradiciendo de una manera como un estadista, y uno tenía que tener los documentos en aquel momento en el periódico. Porque es la versión oficial versus la interpretación o la opinión de un periodista, por eso la necesidad de estar bien respaldado, bien preparado. Súper, y yo tenía carpetas, todavía tengo que ir limpiando por el tema de muchos periódicos, inclusive de carpetas de temas por tratar, y ya la documentación escrita, que ahora es un poco más sencillo ahora, a través del internet. Carlos Andrés Pérez Damelis era todo un personaje, un líder, un hombre encantador, lo describen todos los que le entrevistaron, conversaron con él. Polo Trogon y yo tuvimos la ocasión de entrevistarlo también, pero en el Junquito, estando detenido, estando preso en el Junquito allá. Hasta allá nos acercamos, una entrevista de unos 15, 20 minutos. ¿Alguna anécdota de ese día, aparte de la entrevista y del momento crítico que estaba atravesando? Bueno, sí, él era una persona siempre que se iba, estaba siempre muy temprano, por lo menos siempre recuerdo que él decía que uno tenía que tomarse una vitamina C de 1000 miligramos, y es algo que desde aquel momento es algo que forma parte de mi vida, y ahora la vitamina C, entre otros detalles interesantes. ¿Quién es Larisa Patiño? Larisa Patiño fue una estudiante que quiso hacer pasantías en lo de hoy, pero se estaba graduando, creo que tenía 19 años o algo así, un poquito más, y estaba recién casada. Entonces tú sabes que estaba lo de la ley esa del pago de la maternidad y todas las cosas, y ya yo como productora general pensaba, ella, sí, dame la oportunidad, porque yo tenía dudas en relación a que fuera a salir embarazada, pero ha sido parte, digamos, de la esencia de mi crecimiento profesional, una productora excelente, y me encantó mucho todo el camino que ella recorrió después, siendo la vicepresidente de programas de opinión de Radio Caracas Televisión. Entonces, cuando tú sientes, wow, de ese personal que compartió parte de la historia profesional contigo, cómo crecen, cómo brillan y tienen su luz propia. Yo la quiero mucho. Vamos a ponerle voz a Larisa. ¿Cómo no sentirme súper emocionada por esta entrevista que le están haciendo a Damelis? Porque Damelis es para mí alguien muy importante, muy importante. Mis inicios en la carrera profesional la inicié con ella. De hecho, cuando entré a Radio Caracas Televisión a hacer pasantías en Radio Caracas Televisión, lo hice justamente lo de Hoy es Noticia. Bueno, Damelis es una persona extraordinaria, es alguien a quien admiro, quiero, aprecio, y que se convirtió para mí como en una mamá también, no solamente en mi jefa en aquellos tiempos, sino también como una mamá o una hermana mayor. Con Damelis viví experiencias inmensas. Mis inicios en el periodismo fue con ella. Me enseñaba, era una mujer estricta, pero una profesional de una altura intachable, una periodista, bueno, pues de esas de carrera, periodistas extraordinarias, formadas en ese medio de comunicación maravilloso como fue Radio Caracas Televisión, que siempre lo llevamos en el corazón a Radio Caracas.
Y así como llevamos en el corazón a Radio Caracas, yo llevo a Damelis en ese corazón mío también. Ay, anécdotas con Damelis, muchísimas. Damelis es una mujer sencilla, una mujer que le encanta todo lo venezolano. Hay que ver lo que le gusta el queso a Damelis. Yo recordaba aquellos ratos conversando en la oficina, pero Damelis siempre tenía un platito de queso, bien sea platito de queso guayanés o queso de mano, eso le encanta. Generosa. Súper dada con la gente, pero muy estricta. Había gente en el canal que le tenía mucho miedo a Damelis Díaz. Mucho miedo, pero yo creo que fui una de esas personas que se la metió en el bolsillo. Vamos a hablar de ese miedo, Damelis, pero que no falte el quesito en esta mesa tampoco. ¡Ay, qué rico! Ya lo voy a probar, pero tú sabes. No, sí, la dignidad ante todo. Los labios. Damelis, estricta, sí, mucho. Miedo, llegar a infundir miedo. Bueno, Sí, puede ser. sí, estás sintiendo. Sí puede ser porque el compromiso para mí era muy importante. Tú sabes que en este tiempo no se puede esperar porque tú tienes fechas de entrega, entonces en eso era bastante exigente para los resultados. Bueno, y sin fundir miedo. Bueno, no, pregúntale a un tipo, yo soy un tipo súper dócil, ahí sin nada que ver contigo, ni infundir miedo. Mírale las caras. Mira las caras. Ay, ¿verdad? Sí. Pero ¿será que no se sonríe? No, yo creo que malinterpretan algunas cosas. No, puede ser que era estricta, pero lamento. Bueno, alguien decía externamente que era como la Thatcher de la televisión. Ah, la dama de hierro, le decían a La la dama Thatcher, de ¿no? hierro. Ajá, un poco Damelis así. Díaz es nuestra invitada, por cierto. Me escribe un buen amigo, que debe ser buen amigo tuyo, porque dice: buen día, Román, y feliz Valencia. Por favor, dale saludos a Damelis Díaz. Hace mucho que no nos hemos visto, pero siempre le tengo mucho cariño, desde aquellos años en los que producíamos comerciales a rolete. Oscar Montauti. Claro, y además me enseñó todo lo que es ese, con mucha paciencia, lo que es producir comerciales, que tiene otra Un dinámica. gran director, Oscar. Demasiado bueno. Un genio. Y publicidad de productos excelente. Gracias, Oscar, porque además me sigue en las redes sociales y compartimos, aunque no nos hemos visto a través de las redes sociales. Son las 7:47 minutos de la mañana. No solamente entrevistar a presidentes, a políticos, vamos a escuchar este otro fragmento de esta otra entrevista. Quiere decir que a los tambores le pusieron flu, corbata y hasta frac. Bueno, nosotros no hemos llegado a ese extremo. Sí, estamos usando sus camisitas, tú sabes, cuellito blanco, su chalequito y están. Pero por cuestiones de comodidad y por cuestiones prácticas no hemos llegado hasta allá de montarnos. Yo creo que soy el único que me pongo un blazer y alguno que otro muchacho, ¿no? Eso fue una entrevista a Tambor Urbano. En la playa. Tendrás buenas historias, ¿no? De entrevistas raras, atípicas, Claro, especiales. que eran los viernes. Los viernes era el regalito del alma. Entonces yo pude subir al Tisure con los productores y llegar allá y tener problemas de respiración y la lluvia y la cosa para llegar el domingo en la tarde justo a montarme en un avión oliendo a burro, a quema, todo eso porque el lunes eso sí me daban el permiso, pero yo el lunes tenía que estar en el programa. Claro. Y entonces experiencias como esa en la playa era maravillosa y después teníamos que bailar y ese sí es un tema de bailar tambores que como que no se me da. Uy, a mí tampoco. Porque hay que mover Cadera. la cadera. Mi hija que es catirita, que es espectacular, mueve las caderas de una manera. Sí. Entonces, yo no sé, yo no tengo ese del Caribe en la costa, puede ser que sea merengue, cumbia, pero ¿Hay alguna tambores no. entrevista? Si me hicieran esta pregunta para mí sería muy complicado porque tengo muy mala memoria, pero ¿hay alguna entrevista que quisieras borrar, que quisieras desaparecer, que no la quisieras en tu mente, en el recuerdo siquiera? No. ¿No? No, porque aunque fueran muy desagradables en el momento porque además yo no soy como muy ocurrente de que voy a responder y quizás eso me ha ayudado, porque tú sabes que la televisión es el lenguaje del cuerpo, entonces si tú estás de una manera descompuesta y guardas silencio, yo guardo silencio porque no, me cuesta contestar o ser asertiva. Eso ya la gente se da cuenta y se pone del lado tuyo y te protege y te cobija. Quizás hubo una aquí en Valencia, no te voy a decir el personaje, Sí. que hizo un juego de palabras, estaba en la televisión en relación a los huevos. Yo le hice una pregunta porque después de ser el gobernador
del estado se fue a producir huevos en el estado Guárico. Entonces yo le hice una pregunta y él me contestó con doble palabra, que en el momento no lo entendí bien, pero fue una falta de respeto en relación a un juego de palabras con los huevos. Pero entonces yo me quedé tan paralizada, venía la publicidad y todo, y después de que yo él se dio cuenta, me pidió disculpas públicamente, pero cuando yo salí del canal, pues todas las personas estaban atentas, molestas, acobijándome. Indignadas, ¿no? Quizás, sí. Sí, sí, entonces esa protección de los televidentes o de los oyentes en un momento dado, me he sentido fortalecido. No es solamente la admiración que todo un país le ha tenido y le tiene a Damelis Díaz, es que cuando uno se convierte en protagonista de un sketch de Radio Rochela llegó a otro nivel. Sí. Nelson. Buenos días, amigos de lo de hoy. Como verán, son las 7 de la mañana. En esta hora nos tenemos que calar a José Visconti toda la mañana. Pero de todas maneras, gracias a José Visconti por esos comentarios tan importantes acerca del deporte. Hoy tenemos como invitado al diputado Vladimir Hessen, que acaba de fundar un nuevo partido político. Él nos va a decir, diputado Hessen, cómo se llamará ese nuevo partido. Marta Piñango hacía tu invitación. Sí, tú sabes que cuando yo la vi a ella y cómo movía los ojos, me di cuenta que parpadeaba mucho. Y entonces procuré tomar conciencia, porque, claro, ellos magnifican todo. Yo decía, pero ¿será que yo parpadeo de esa manera como lo está haciendo Marta Piñango? Muy buenas amigas. Tú sabes que en esos tiempos, perdón, no nos permitían como que estar en esos sketches por la credibilidad del programa, pero después sí, entonces fue muy divertido estar compartiendo con todos. Mencionaba ella en el sketch a José Visconti, profesor mío. Qué gran Sí, tipo José Visconti. sí. Yo te voy a mencionar algunos nombres Ajá. y quiero, Damelis, en esta especie de juego, que me digas la primera palabra que se te ocurra con cada uno de esos nombres. Algún adjetivo, lo que quieras compartir. Marieta Santana. A puerta cerrada. Nelson Bocaranda. Opinión e información. Isa Dobles. Wow, una productora sensacional. Gustavo Pirral. Un productor de espectáculo, un animador que también estuvo en la televisión y en la radio. Sofía Inver. Una mujer que ha hecho historia también en el periodismo de opinión y era muy importante. Yo me voy a extender un poquito porque ella estaba con Carlos Rangel en la competencia en Venevisión y a mí me tocaba primero estar sola, después con Carlos Fernández, entonces era una competencia de la juventud con una trayectoria que ya estaba súper instalada, reconocida, su movimiento cultural. Entonces, claro, te voy a confesar algo, que es probable. El director, Omar Martínez, siempre iba, antes de irse para la casa, preguntaba ahí en producción quiénes son los entrevistados del día siguiente. Y dependiendo del tino que él pudiera eso, entonces, mañana vienes con falda. Es decir, yo sentía que mis piernas en aquella época, ay, estoy confesando, era mi ventaja competitiva, aparte de estar bien preparada. Charito Rojas. Una amiga, colega que hemos vivido mucha parte en diferentes tiempos de trayectoria profesional y la pude disfrutar muchísimo más en el ejercicio de la radio aquí en Valencia. Y ya que hablabas de trayectoria, y para terminar, Enrique Tejera París. Bueno, son personajes de la historia que gracias al ejercicio periodístico me pude conocer. Hay una foto espectacular, ya grande. ¿Tú te imaginas en uno de edad chamo que puedas estar frente a ese personaje para redactar una entrevista? Una bendición. Claro. Damelis, ¿cómo seguirte, cómo aprender de ti, de tu experiencia de vida, lo que estás haciendo ahora con 50 IDL, a través de qué vías? Bueno, ese es un proyecto que ha estado cocinándose y ahora sí creo que va a estar al aire porque quiero ser esa imagen de la nueva longevidad que pueda ser útil para educar y para prepararnos, como dices tú, para llegar a ese tiempo de la vida
plenos y felices. Entonces en eso ando, en rescatar micros, en hacer conferencias, inclusive descubrí un tema que es el edadismo, que es la exclusión social, por exclusión laboral por edad. Entonces quiero como meterme en ese tema, porque creo que en esta etapa de mi vida yo quiero, mientras tenga vida y salud, mantener a un ritmo diferente, mantenerme activa en el ejercicio de la profesión, porque es la esencia de mi vida. Por decisión. Por decisión. Más que por necesidad. Más que por necesidad. Que tenga el tiempo, por eso. Claro. Para estar con mis nietas cuando me necesiten, que cada vez me necesitan menos, y yo quisiera que me necesitaran mucho, o mi propia hija, porque ya son personas, ya son adultas y quisiera seguir siendo como la esencia de su vida, pero es otro ritmo, es otra mirada, es otra forma de ver la vida, otro espacio de ver la vida. Damelis, gracias por esta mañana que nos regalas. Gracias a ti. De verdad, inmensamente privilegiado de recibirte y de compartir estos minutos contigo y para todo el país, de verdad. Gracias por esta oportunidad. Cuando Jesús Ramos me llamó, me dijo, Román va para allá y quiere entrevistarte. Yo le dije, wow, pero lo primero que le dije fue, qué regalo de Dios me estás dando, una bendición de Dios. Gracias, 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 gracias. Por esta oportunidad que Dios me está dando de estar aquí contigo, porque te admiro, te quiero, tu profesión, y son esas relaciones que se van tejiendo a través de la profesión, pero se quedan con sinceridad y honestidad. Mi admiración y respeto por ti, y gracias por darme la oportunidad. Iba a decir lo mismo, mi admiración y respeto, Damelis.